ver, entonces, recupero ahí. Estábamos en que todo este planteamiento estaba hecho para elaborar la pregunta por el ser y que se reconoce como un planteamiento que tendría límites para poder elaborar una antropología o para poder elaborar digamos, una antropología filosófica, pero que se considera también que si se pudiera cumplir el cometido de esta propuesta, pues entonces se podría después, partir de ahí, para la antropología, ya en un sentido mucho más fundamental. No que él mismo estuviera diciendo que la hacías, que él estaría haciendo como la gran propuesta de la refundación, digamos así, del saber, de manera tal que después saberes específicos partieran un poco de esta condición. Dice, sí. Justo, en la primera clase, cuando comenzamos a hablar en torno a Heidegger y a su biografía, usted, y lo ha comentado varias veces, que a Heidegger se le tiene que leer en clave política. Tomando en consideración que el proyecto de producir un fundamento en torno a una serie de saberes, en las ideas humanas, por supuesto, la analítica del Dasein estaría antecediendo a la producción de otros saberes. ¿Cómo pensar justo esta analítica del Dasein en ese horizonte político? O sea, lo que pasa es que, como iremos viendo, es una analítica que ciertamente está como revisando la medianidad en la que nos movemos en términos de nuestra relación con el mundo, pero lo hace con una cierta interpretación de cómo muchas de esas formas en las que nos movemos hasta cierto punto nos alienan, nos enajenan, ¿no? Nos alejan de lo más fundamental, etc. Entonces, si nosotros empezamos a relacionar esta preocupación que tiene Heidegger por acceder a lo más fundamental, ¿no? O a lo más originario, es como, ¿no? Y eso lo relacionamos con una descripción de ciertos modos de vida cotidiana en los cuales nos vamos alejando de esa fundamentalidad y de esa originalidad. Es como también empezar a pensarlo casi en términos de una vida que podría ser más pura, o una vida que podría estar menos contaminada, ¿no? Por sus inesencialidades. Eso es político. Eso es político. O sea, tú imagínate que ahora sale de repente un político, no, porque no se la salida así, pero imagínate que saliera de repente un político y te empezara a hablar de repente que su propuesta política es privar a los mexicanos, ¿no?, de la medianía, y que lo que quiere en último término es que recuperemos nuestras raíces más originarias y más fundamentales en relación a nuestra existencia. O sea, eso sería muy peligroso. O sea, que viniera un político y dijera eso es muy peligroso. Porque a partir de qué parámetro, de qué criterio, vas a determinar algo así como lo fundamental, vas a determinar algo como de que esto no se vale que lo hagas porque eso te aliena, eso te distrae de lo que es importante, porque lo que es importante es el fundamento de tal. Eso es político y en ese sentido eso es muy peligroso. Pero a ver si también después le vamos dando también un poco más de fondo. Ahora, dice Heidegger inmediatamente después que la temporalidad, ahí también yo le cargué el término, dice temporalidad, que la temporalidad se nos mostrará como el sentido del ser de ese ente que llamamos Dasein. Es decir, con la interpretación que vamos a hacer del Dasein, no podemos plantearla en absoluto, ni podemos plantearla en general, sino que la tenemos que situar en un horizonte de tiempo específico.
Y en ese sentido nos está diciendo Heidegger que el tiempo es constitutivo de ese horizonte de la comprensión del ser. Porque finalmente el hasta dónde podemos nosotros lanzar la pregunta, pues es el hasta dónde del tiempo. Lo dice al final casi del párrafo, diciendo, el Dasein es de tal manera que siendo comprende algo así como el ser. Sin perder de vista esta conexión, deberá mostrarse que aquello desde donde el Dasein comprende e interpreta implícitamente eso que llamamos el ser es el tiempo. El tiempo deberá ser concebido genuinamente como el horizonte de toda comprensión del ser y de todo modo de interpretar. O sea, nuestro tiempo condiciona la interpretación que tenemos del ser, tanto en un sentido histórico, ¿no? La tradición, la historia, los pasados, tal, paréntesis, cosa también políticamente complicada, ¿no? O sea, el que me diga inmediatamente que yo tengo que comprenderme a partir de mis antepasados y de mi historia, políticamente tiene sus cosas, ¿no? Pero también, cerrando el paréntesis, a partir de nuestro propio tiempo como existentes, que es finalmente la relación entre el nacimiento y la muerte, ¿no? O sea, mi propio tiempo de existir, ¿no? Como parte del horizonte dentro del cual me tengo que tratar de comprender, en el cual comprendo el ser. Él dirá que hay que hacer una distinción entre una comprensión del tiempo más originaria y una comprensión del tiempo más vulgar, un poco utilizando ese término que él mismo pone, ¿no? Dice, dentro de esta tarea global surge también la exigencia de acotar el concepto del tiempo así entendido frente a la comprensión vulgar del tiempo. Yo insistiría, siempre hay una cierta problemática cuando nosotros ponemos estas terminologías contrapuestas entre sí. O sea, cuando contraponemos estas terminologías de lo fundamental y lo vulgar, lo original y lo vulgar, estamos cayendo en una categoría peligrosa. O sea, como lo hacía Nietzsche cuando hacía estas distinciones entre lo alto y lo bajo, lo noble y lo fuerte y lo débil, lo tal. Dice, me voy hacia el parágrafo 6, la tarea de una destrucción de la historia de la ontología, que era de lo que hablamos hace un minuto. Dice, el carácter de la historicidad es previo a lo que llamamos historia, otra vez, lo que hace Heidegger cierto, ¿no? Hay algo esencial y hay algo óptico, la historia y la historia. La historicidad originaria, y la historia. El carácter de la historicidad es previo a lo que llamamos historia. La historicidad es la constitución de ser del acontecer del Dasein en cuanto tal, acontecer que es el único fundamento posible para eso que llamamos la historia universal. Y por ser fáctico, el Dasein es siempre cómo y lo que ya ha sido. Lo que les decía hace un momento, si llegamos a un mundo que ya tiene algo atrás. Entonces, el Dasein es siempre a partir de lo que ya ha sido. Expresa o tácitamente, él es su pasado. Entonces hay muchas formas de leerlo, ¿no? Psicoanalíticamente, ¿no? Es su pasado, ¿no? Una forma de leerlo. Políticamente, es su pasado. De leerse históricamente o epistemológicamente, ¿no? Pues las significaciones ya vienen de atrás, ¿no? Hay muchas formas de leer. Es decir, el Dasein se comprende hoy en el marco de las interpretaciones del pasado. La tradición, sin embargo, también puede tener estos dos horizontes.
una tradición auténtica, una tradición originaria y una tradición encubridora, una tradición alienante. Estas dos posibilidades hacen que nosotros nos confundamos respecto a la tradición y sus posibilidades, digamos, emancipatorias, por decirlo de alguna forma, y sus posibilidades más bien alienantes. Dice Heidegger aquí, la tradición que de este modo llega a dominar no vuelve propiamente accesible lo transmitido por ella, sino que por el contrario, inmediata y regularmente lo encubre. La tradición nos hace incluso olvidar semejante origen. Ella insensibiliza hasta para comprender siquiera la necesidad de un tal retorno a una tradición más original. La tradición desarraiga tremendamente la historicidad del Dasein, que éste no se moverá ya sino en función del interés por la variedad de posibles tipos, corrientes y puntos de vista del filosofar en las más lejanas y extrañas culturas, y buscará encubrir bajo este interés la propia falta de fundamento. La consecuencia será que Dasein, en medio de todo ese interés histórico, ya no comprenderá aquellas elementales condiciones sin las cuales no es posible un retorno positivo al pasado, es decir, una apropiación productiva de la misma. O sea, es una... hay que entenderlo, es importante pensar en una tradición que no siempre tiene connotaciones positivas. La tradición puede distorsionar las cosas, la tradición puede encubrir cosas, la tradición puede haber corrompido ciertas significaciones. Que justamente está diciendo esto ahí porque es a lo que se quiere referir con la tradición de la filosofía occidental. Que justamente la tradición que viene de la metafísica occidental, de Platón en adelante, es una tradición que cubre cosas fundamentales, es una tradición que corrompe cosas fundamentales, insertándose ahí, me parece, en una línea muy nietzscheana de pensar también las cosas, ¿no? como que la gran decadencia pues empieza en Platón. El gran error empieza en Platón, como parte de la tradición, insisto, que viene un poco desde Nietzsche. Y entonces dice aquí Heidegger que como parte de esta tradición, ¿no?, la pregunta por el sentido del ser ha caído en el olvido. La ontología griega y su historia, que todavía hoy, a través de diversas filiaciones y distorsiones, determinan el aparato conceptual de la filosofía, son la prueba de que el Dasein se comprende a sí mismo y al ser en general a partir del mundo, y de que la ontología que de este modo ha nacido sucumbe a la tradición, una tradición que la degrada a la condición de cosa obvia y de material que ha de ser meramente reelaborado. O sea, este es como el diagnóstico que está haciendo del problema de la metafísica como tradición distorsionadora, encubridora, ¿no?, casi perversa, ¿no?, de la que hay que tratar de escapar, hay que tratar de salir de alguna forma. Posteriormente, también otra vez un poco como paréntesis, Heidegger en realidad va a achacar a esta tradición una buena cantidad de males. O sea, no solamente el olvido del ser, sino el materialismo, el consumismo, la técnica, digamos, el que aprovechemos a la naturaleza simplemente como algo explotable, todo eso, entre otras cosas, ¿no?, va a estar repetido a lo largo de los textos de Heidegger, incluso los muy tardíos, a la tradición metafísica. O sea, la explotación de la naturaleza es consecuencia de la metafísica, ¿no? El consumismo y el materialismo es consecuencia de la metafísica. Puede discutirse, lo que sea, pero esta es un poco la línea, ¿no?, en la cual él está pensando esta cuestión. Hacia la página 46 nos dirá lo que es, según él, la alternativa
Dice, si se quiere que la pregunta misma por el ser se haga transparente en su propia historia, será necesario alcanzar una fluidez de la tradición endurecida y deshacerse de los encubrimientos producidos por ella. Esta tarea es lo que comprendemos como la destrucción hecha al hilo de la pregunta por el ser del contenido tradicional de la ontología antigua en busca de las experiencias originarias en las que se alcanzaron las primeras determinaciones del ser que serían en adelante las decisivas. Acaba de decir un poco su programa de acción. La pregunta por el ser es el método para llevar simultáneamente a cabo una destrucción del contenido tradicional de la ontología antigua. Desmontarlo. ¿Para qué? Para tratar de llegar a la experiencia originaria en la que se alcanzaron las primeras determinaciones del ser. Entiéndase, las premetafísicas. Esas experiencias presocráticas, experiencias, no teorías, sino experiencias presocráticas, como las experiencias originarias sobre el ser, que hay que tratar de restaurar, poniendo en evidencia la crisis de la tradición metafísica y destruyéndola de paso a la pregunta explícita por el ser. Otra vez, la palabra destrucción pues también es nietzscheana, ¿no? O sea, toda la idea de la necesidad de llevar a cabo una destrucción de la metafísica pues es Nietzsche. Lo que pasa es que Heidegger tiende a pensar respecto a Nietzsche que está muy bien que quiera hacer esta destrucción, lo que sea, pero que Nietzsche mismo está atrapado todavía en la tradición metafísica. O sea, que es imposible que la supere. De hecho, lo considera Nietzsche el último metafísico. O sea, de la crisis, si quiere, de la metafísica, pero todavía un metafísico. O sea, no puede salir de la dinámica del mundo que propone Platón. O sea, para criticarlo, pero no puede salir de ahí. Dice después Heidegger, la destrucción tampoco tiene el sentido negativo de un deshacerse de la ontología. Por el contrario, lo que busca es circunscribirla en lo positivo de sus posibilidades, lo que implica acotarla en sus límites, es decir, en el respectivo cuestionamiento y en la delimitación del posible campo de investigación bosquejado desde aquel. O sea, la metafísica puede tener sus ventajas, pero no las que dice que tiene, sino otras. Sirve para hacer ciertas descripciones de cosas del mundo, pero no sirve en el sentido de la reflexión más fundamental de todas. De acuerdo con la tendencia positiva de la destrucción, dice hacia el final del 46, será necesario preguntarse en primer lugar si y hasta qué punto en el curso de la historia de la ontología la interpretación del ser ha sido puesta temáticamente en conexión con el fenómeno del tiempo. El primero y único que recorrió en su investigación un trecho del camino es Kant. Solo una vez que se haya fijado la problemática de la temporalidad, resultará posible proyectar luz en la oscuridad de la doctrina del esquematismo. Pero después critica también lo que le pasa a Kant, porque dice que está asumiendo una posición ontológica cartesiana y entonces incurre en una omisión esencial, que es la ontología mendaza específica. O sea, ¿qué pasa al final con Kant? El problema es que Kant dice que efectivamente solo es posible comprender en el horizonte del tiempo, solo es posible comprender en el horizonte del tiempo, pero ¿en dónde se queda corto Kant? Cuando dice que el que está en realidad llevando a cabo el proceso de comprensión siempre lo remite un sujeto trascendental. En cambio, lo que Heidegger está diciendo es no que es un sujeto trascendental, es el Dasein que en cada caso somos nosotros mismos en nuestra vida.
Ese habría sido el error de Kant, porque al hacer ese error no remite también el horizonte de la comprensión temporal a nuestra existencia concreta. Nos dice que comprendemos en relación al tiempo, sí, pero nosotros no comprendemos en relación al tiempo, sino a nuestro tiempo, o sea, nuestro límite de tiempo, ¿no? Como en las luchas, el límite de tiempo, ¿no? Específicamente entre el nacimiento y la muerte. Y eso en Kant, pues eso en Kant no está. ¿Dónde dice Kant que la muerte propia sea el límite del conocimiento humano? Pues no dice eso. No, lo está planteando una dinámica mucho más amplia, ¿no? El otro problema es que la tradición antigua había entendido al ser vinculado a la presencia, y a la presencia vinculada al tiempo presente. O sea, ¿qué es lo que es? Habría contestado un antiguo, pues lo que es lo que tiene una presencia en el presente. Es la idea del sentido del ser como usía o como parusía. Es el presente. Por lo tanto, trato de remitir a cierta visión de Aristóteles sobre el tiempo, en donde tampoco se termina solucionando bien el asunto. Lo que él propone entonces es recurrir a la fenomenología como un método para solucionar este problema. Hacia el parágrafo 7 justamente llega eso, el método fenomenológico de la investigación. Y dice: destacar el ser del ente y explicar el ser mismo es la tarea de la ontología, pero el método de la ontología resulta altamente cuestionable si se quiere recurrir a ontologías históricamente legadas o a tentativas análogas, lo que acaba de decir, no una ontología ligada a la tradición. No se trata de responder a las exigencias de una disciplina ya dada, o sea, de responder a las exigencias de una tradición ontológica específica. La destruimos y empezamos otra vez, ¿no? De que a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la forma de tratamiento exigida por las cosas mismas, podría configurarse tal vez una disciplina. O sea, si vamos a empezar otra vez, ¿lo hacemos desde dónde? Pues formando una disciplina a partir del tratamiento de las cosas mismas, no del tratamiento que una tradición discursiva específica nos exige para abordar el problema, porque esa ya está mal. Con la pregunta conductora por el sentido del ser, la investigación se encuentra ante la cuestión fundamental de toda filosofía. La forma de tratar esta pregunta es la fenomenológica. No abordemos el problema de la ontología metafísicamente o según las formas de la tradición de la metafísica antigua, ¿no? Sino hagámoslo como la experiencia originaria de los presocráticos. Dice Heidegger, el método que nos permite recuperar esa experiencia originaria de los presocráticos, es decir, ir a las cosas mismas, la fenomenología. La expresión fenomenología, dice Heidegger, significa primeramente una concepción metodológica. No caracteriza el qué de los objetos de la investigación filosófica, sino el cómo de esta. Cuanto más genuinamente opera una concepción metodológica y cuanto más ampliamente determine el causa fundamental de la ciencia, tanto más originalmente estará arraigada la confrontación con las cosas mismas y más se alejará de lo que sería una manipulación técnica
como la de las disciplinas teóricas. Por lo tanto, lo importante es a las cosas mismas. Quitémonos el prejuicio de las teorías, quitémonos el prejuicio de una tradición encubridora, ¿no? Destruyamos todo eso, empecemos otra vez yendo a las cosas mismas y a tratar de describirlas tal y como son, que habría sido, piensa, la experiencia originaria de los presocráticos. Pero esto presupone también una cierta purificación del lenguaje, ¿no? O, digo, porque ir a las cosas mismas sin el prejuicio ya el lenguaje, yo no sé si lo tiene como prejuicio, pero sí es ya una tradición heredada. O sea, creo que sí, vamos, el lenguaje también es parte de la contaminación y no puedes simplemente prescindir del lenguaje. Me parece que el primer paso, sin embargo, es, a pesar del problema del lenguaje, producir un cambio en el modo como me aproximo a las cosas. Entonces, aunque el lenguaje siga manteniendo cierta contaminación, es diferente si lo que estoy tratando de hacer es responder con el lenguaje al lenguaje de las otras teorías, que si lo que estoy tratando de hacer es responder con un lenguaje contaminado a las cosas, o sea, por lo menos volví a ver las cosas, y entonces voy a tratar de utilizar el lenguaje del que dispongo de la manera más genuina posible, aceptando que tiene cierto prejuicio el lenguaje, pero por lo menos no estoy respondiendo con lenguaje a lenguaje, que ese sería como el gran problema de la tradición. Dejamos de ver las cosas, nos olvidamos de la experiencia de las cosas, y lo que empieza a hacer la filosofía es contestarle a otras filosofías. Es que Platón decía, es que Kant decía, es que Descartes decía, y entonces entramos en una especie de filosofía que es un mero juego de lenguajes. Entonces todos se enredan entre todos porque lo que se perdió es el acontecimiento originario que daba cierto sentido a ese lenguaje. Eso es lo que dices, bueno, no tenemos otro lenguaje, pero tratemos por lo menos de recuperar el acontecimiento. Y entonces vamos a ver si podemos decirlo de otra manera con el mismo lenguaje que te exponemos. La fenomenología sería una ciencia de los fenómenos, no una ciencia de las teorías. Siempre pasa un poco con la filosofía, ¿no? Esta idea que todo el mundo le achaca siempre a la filosofía. Es que la filosofía lo que hace es, pues, ¿no? Contestarle al filósofo anterior. Contestarle al filósofo anterior. Cuando se supone que lo que se trataría es de que la filosofía dijera algo sobre las cosas, ¿no? Sobre la verdad del mundo, sobre la realidad, sobre eso, pero lo que hace es contestarle al otro filósofo. Bueno, eso me parece que va un poco en ese sentido. En ese sentido se trata de ir al fenómeno. Ya vaya al fenómeno, no a las filosofías. Por eso, dice Heidegger, hablemos del concepto del fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? En ese sentido. Primero, lo que se muestra. Lo que se muestra. Como significación de la expresión fenómeno, dice Heidegger, debe retenerse pues lo siguiente: lo que se muestra en sí mismo, lo patente. Los fenómenos son entonces la totalidad de lo que yace a la luz del día o lo que puede ser sacado a la luz, lo que alguna vez los griegos identificaron pura y simplemente como ta, onta, los entes. Ahora bien, el ente puede mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él. Y así también el fenómeno tiene la significación de apariencia, de lo que aparece. Se habla, por ejemplo, de fenómenos patológicos. Con este término se orientan anomalías que se muestran en el cuerpo y que al mostrarse y en tanto que mostrándose son indicio de algo que no se muestra en sí mismo. O sea, ahí está un poco la clave. El fenómeno es lo que se presenta de algo que no se presenta.
es lo que aparece, algo que no aparece. El fenómeno es el modo de presentación, es el modo de presencia de algo. Pero ese algo, por lo que se presenta algo, no se presenta. Como el representante, vamos, ¿no? El que hace las veces de, justamente porque el otro no pudo venir. Esa es la idea. Mandé a fulano de tal, porque ya no puede ir. Es el sustituto. Pero claro, en esta concepción, a Heidegger le cuadra muy bien. Lo que no se puede presentar es el ser. ¿No? Se presentan los entes como delegados que son, como representantes del ser. Lo que no se puede presentar es el ser. Ahora, fenómeno como manifestación de algo, justamente no quiere decir mostrarse a sí mismo, sino el anunciarse de algo que no se muestra por medio de algo que se muestra. O sea, lo que importa en el fenómeno no es lo que se muestra, sino lo que no se muestra a través de lo que se muestra. Diría Heidegger. O sea, esto es muy polémico, ¿no? Esto es muy polémico, pero eso es lo que está diciendo. Lo que, a ver, dice, manifestarse es un no mostrarse. Pero este no debe confundirse de ningún modo con el no privativo que determina la estructura de la apariencia. Ahí va. Lo que no se muestra, a la manera como no se muestra lo que se manifiesta, jamás puede parecer. Todas las indicaciones, representaciones, síntomas y símbolos tienen esta estructura formal básica de manifestarse por diferentes que ellos sean entre sí. O sea, los entes, como los fenómenos, todas las cosas que estamos viendo, son manifestaciones de algo que por su esencia es inmostrable, pero que justamente, dada la presencia del fenómeno, solo se podría seguir, piensa Heidegger, que detrás de ese fenómeno hay algo más inmostrable. No necesariamente se sigue. Esta es la hipótesis. Y la hipótesis la está sacando de la etimología del fenómeno. La hipótesis la está sacando de la etimología del fenómeno. Dice, fenómeno remite a taonta, y taonta remite al ente justamente como presencia de la usía, es decir, la presencia presente. Y esta asociación es entonces, la presencia presente es la manifestación, pero no es en sí mismo lo que impera, sino solamente el modo de mostrarse de otra cosa inmostrable. Decir que el ser es una dimensión oculta, no es metafísico. Bueno, no está diciendo que esté en ningún otro lado. No en topos raros. Lo que pasa es que metafísica casi siempre se tiene que ver con esto, con una condición de trascendental, o sea, de más allá de esto.
Entonces, no es que esté diciendo, a ver, ¿qué es lo que pasaba con Platón? Platón decía, de hecho, eso que está diciendo Heidegger, nada más que de otra forma. Platón está diciendo que esto es una simple copia, o sea, un pálido reflejo, ¿no?, de otra cosa. Es lo que está diciendo Heidegger. Nada más que Platón está diciendo que esa otra cosa reside en algún otro lado, más allá de esto. Porque además, insiste Platón, esto como que se cayó, literal, o sea, se cayó de otro mundo, ¿no? Algo pasó, algún tipo de falla moral terrible, hace que las esencias perfectas se cayeran de su totus uranus, ¿no?, y quedaran aquí encerradas, ¿no?, en pálidas copias y reflejos. Pero el modelo puro y perfecto, por allá está. Hay algo que se parece a lo que está diciendo Heidegger, pero hay algo que no. Porque lo que Heidegger está diciendo no es que el ser esté por allá y que esto sea una copia, ¿no? Esto es una manifestación del ser, desde luego. Pero lo que se manifiesta, pues, es un plumón. El ser del plumón es algo que se da en el plumón, porque si no, no lo tendría en la mano. Pero no es nada del plumón que tengo en la mano. No son sus condiciones accidentales, materiales, sensibles. Pero si el ser no se viera en la manifestación del plumón, pues no tendría el plumón. No sería. ¿Cuál es la diferencia entre este plumón que es y este plumón que no es? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Este sí es. O sea, esta es la manifestación del ser, este no. Es esto, al final es esto. Sí, claro. Pero vamos, ¿qué es? ¿Qué es lo que sí pasó aquí que no pasó aquí? Hay muchas formas de contestarlo. La forma de Heidegger es que aquí sí se dio el ser, aquí se manifiesta el ser en este fenómeno que representa el ser. Y acá no. Es un absurdo, pero es que sí es así. O sea, hay cosas que son y hay cosas que no son. En las que son pasa algo que no pasa en las que no son. ¿Qué pasa? El ser. Eso pasa. Entonces, inaugurar un pensar ontológico en Heidegger implica pensar el ser en un sentido inmanente, en la medida de que ese ser se manifiesta. Casi a la manera de Aristóteles, pues ese ser se manifiesta, no es un ser metafísico de un meta, de más allá, sino inmanente a él, inmanente al ente. Y no es tampoco que lo digamos como en singular, el ser, no. El ser que está aquí, que está aquí, o sea, que no es los seres, es el ser que está. Que no es los seres, es el ser que se da en los seres, por lo que los llamamos seres. Si no, pues no serían seres. Pero ¿qué es eso? Pues esa es la pregunta explícita por el sentido del ser. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es, señor Heidegger? Está diciendo que ahí es donde está el problema. No se ha planteado así, lo estoy planteando yo. ¿Por qué no se ha planteado así? Pues porque la tradición la ha encubierto como posibilidad, porque solo la ha pensado a partir de la categoría de fenómeno, pero entendió al fenómeno no como debía, sino que entendió al fenómeno como usía, como presencia presente. Y entonces dice, el ser es el plumón, esto es lo que es.
Entonces no hace la pregunta por el ser plumón, hace la pregunta por el plumón. Entonces solo se puede hacer, dada esta condición, la pregunta por el ser como pregunta por el ser del ente. Y entonces viene la otra parte, que es la que poníamos al principio. Bueno, pero si quiero hacer la pregunta, pues no se la puedo hacer al plumón, la tengo que hacer en el ente que pueda hacer preguntas, que la pueda contestar, y entonces la hago yo. Entonces ya viene la siguiente. Todo se articula así. La pregunta es muy atractiva, vamos. Es un poco mañosa, porque también es un poco de qué está hablando. Pero claro, él daría la respuesta, pues claro, o sea, me vas a preguntar de qué estoy hablando justamente porque estoy en ese límite de lo que no estoy pudiendo hablar, porque no es lo que se muestra. Siempre hay una manera como de salirse. Siempre hay una manera de salirse de esto. Sí, justo, porque trataba de entender entonces cómo es, qué forma tiene esta crítica a Nietzsche como un último metafísico. O sea, vaya, si se puede ver que aquí hay cierta, de hecho hay una referencia clara a Nietzsche en esta cuestión de los presocráticos. Vaya, Nietzsche prácticamente a la letra en este textito que tiene de la filosofía trágica de los griegos, habla de tratar de ir a las cosas, ¿no? Entonces, hasta ahí pareciera que está en un diálogo, ¿de dónde sale esta idea entonces de que el último metafísico es Nietzsche? Porque, a ver, según Heidegger, ¿bajo qué categoría se articula esencialmente la filosofía de Nietzsche? Voluntad de poder. Exactamente. Y la categoría de voluntad de poder, ¿a qué remite? Al ser, ¿no? Remite a la consumación de la historia de la metafísica. Porque como lo habría entendido Nietzsche, es que la categoría de voluntad de poder es la que residía justamente en por qué la metafísica se hizo como se hizo. Eso es lo que está diciendo Nietzsche todo el tiempo. Nietzsche está diciendo, Sócrates, el genio de la decadencia, el hombre más feo del mundo, justamente lo era porque su gran debilidad lo llevaba a impulsar su voluntad de poder. Y entonces lo que había detrás de la metafísica es una apariencia de voluntad de verdad, pero que en el fondo lo que quiere es controlar, lo que quiere es poder. Entonces hay una relación directa entre metafísica y poder. Por lo tanto, cuando Nietzsche lo que hace patente es que lo que hay que hacer para pensar todo es asumir que lo que hay es voluntad de poder, no estaría saliendo de las categorías que se planteaban por la metafísica occidental. Él sí, Heidegger sí. ¿Por qué? Porque él está diciendo, no es la voluntad de poder, la voluntad de poder existe y es consecuencia de la relación de la metafísica. Pero yo estoy planteando otra cosa, que lo que hay que hacer es plantear la pregunta por el ser, que es la que no se había planteado. Entonces yo soy el que está proponiendo en realidad un retorno a la experiencia anterior a que empezara el problema, que era la experiencia del ser premetafísica. Me parece que esa es la justificación. Por eso también cuando Heidegger analiza todo esto va a decir la técnica, el consumismo, tal, es metafísica. Lo que hay detrás de ella es una razón estratégica ligada al poder y ligada a tal y tal, que se explica por la tradición metafísica. Dice Heidegger acá, aunque el manifestarse no es jamás un mostrarse en el sentido del fenómeno, sin embargo, manifestarse solo es posible sobre la base del mostrarse del alma. Es que o sea, lo que está diciendo es que el ser lo que hace es manifestarse, no mostrarse, manifestarse.
Por eso, aunque el manifestarse no es jamás un mostrarse en el sentido del fenómeno, el que se muestra es el fenómeno. Sin embargo, manifestarse solo es posible sobre la base del mostrarse de algo. Si la pluma no se muestra, entonces el ser no se manifiesta. Solo se puede manifestar si algo se muestra. Pero este mostrarse composibilitante del manifestarse no es el manifestarse mismo. La pluma no es el manifestarse mismo. La pluma es pluma que se muestra, no es el manifestarse. Manifestarse es anunciarse por medio de algo que se muestra. Cuando se dice entonces que con la palabra manifestación apuntamos a algo en lo que se manifiesta una cosa que no es ella misma manifestación, no queda circunscrito el concepto de fenómeno, sino que ese concepto queda más bien supuesto, pero en forma encubierta, porque en esta determinación de la manifestación el término manifestarse se emplea en un doble sentido. A ver, es que estaba tratando de pensar el ejemplo de una manifestación, o sea, ahí en Reforma, o sea, el ejemplo de una manifestación, a ver si operaba así el término. Pues sí, o sea, en realidad sí. ¿Qué es lo que sucede en una manifestación en Reforma? O sea, hay algo que se muestra, pero eso está reflejando a otra cosa. O sea, porque lo que se está manifestando, por ejemplo, es una idea, ¿no? La crítica, el sistema, lo que sea. Entonces la manifestación se muestra a través de algo, pero remite a otra cosa. ¿No tiene aquí ya un tinte hermenéutico? Sí, pero ¿cómo? O sea, en cuanto a que tienes que... O sea, se muestra y está manifestando una cosa, pero a la vez escondiendo otra, y hay que interpretar sobre eso que se manifiesta para llegar a aquello. Sí. Aquello. Sí, vamos, no hay literalidad. O sea, lo que no hay es literalidad, por ejemplo, en la interpretación de un texto. Sino que lo que tienes que hacer es tratar de desencubrir, por ejemplo, la intención del autor. Y eso no lo vas a hacer única y exclusivamente con las letras. Aunque las letras es lo único de lo que dispones para tratar de descifrar tal cosa. Es decir, sí, las letras del libro es lo que se muestra de un autor manifestándose. Qué mal es esto. Son unas voladas. Sí, solo por al final de ofrecido me parece que es que se interpreta lo que se muestra para incluir lo que se manifiesta. Porque eso son las letras lo que tenemos a mano. Sí, como es el fenómeno. Exacto, pero por ahí hago la interpretación para... A partir de ahí tienes que hacer la interpretación de lo que se estaría tratando de manifestar ahí. Exacto, no puedo hacer la interpretación de lo que se manifiesta directamente. No puedo hacer la interpretación de lo que se manifiesta directamente, ni puedo hacer la interpretación de lo que se manifiesta sin algo mostrándose. ¿Sí? Por consiguiente, los fenómenos no son jamás manifestaciones, pero toda manifestación está en cambio necesitada de fenómenos. Si se define el fenómeno acudiendo al concepto, además poco claro de manifestación, entonces todo queda cabeza abajo, y una crítica de la fenomenología sobre esta base es ciertamente una empresa peregrina. Hasta abajo.
Ciertamente lo anunciante, así producido, se muestra en sí mismo, pero lo hace de tal manera que como irradiación de lo que él anuncia, deja a este último constantemente velado. Pero por otra parte, este velante no mostrar tampoco es apariencia. Kant emplea el término fenómeno en este acoplamiento de sentidos. Fenómenos son, por una parte, según él, los objetos de la intuición empírica, lo que en esta se muestra. Esto que se muestra es a la vez fenómeno como irradiación anunciadora de algo que se oculta en aquel fenómeno, el nombre. Fenómeno es una forma eminente de la comparecencia de algo. En el horizonte, en el horizonte de la problemática kantiana, lo que se entiende fenomenológicamente por fenómeno puede ilustrarse en la forma siguiente. Lo que en los fenómenos, es decir, en el fenómeno entendido en sentido vulgar, ya siempre se muestra previa y concomitantemente, aunque no en forma temática, puede ser llevado a una mostración temática. Y esto que así se muestra en sí mismo son los fenómenos de la fenomenología. O sea, eso que se manifiesta en lo que se muestra podría, por medio de la fenomenología, llevarse a una mostración. Eso que no se muestra aquí, sino que solo se manifiesta, podría, por medio de la fenomenología, dejar de ser mera manifestación y pasar a una mostración. Eso es lo que según él puede hacer la fenomenología. Y el deseo de hacerlo, a Heidegger ya no sería voluntad. El deseo de hacerlo. El deseo de apropiarse mediante el lenguaje, de estirarlo lo máximo posible, hacerlo resonar con el ser, es una voluntad de poder, por muerto, ya no es voluntad de un. A ver, si lo es o no lo es, creo que sería otra cosa. Creo que no. Cree que no, porque cree que lo que sería es el develamiento de la verdad. El develamiento de la verdad en el sentido originario, ¿no? Entonces ya no estaríamos en la trama del poder, sino estaríamos en una genuina y originaria trama de verdad. Mientras que en la tradición metafísica aparentábamos estar en una trama de verdad, pero estábamos en una de poder. Dicho de otra forma, todavía nosotros, herederos de la metafísica, siempre que decimos que buscamos la verdad, lo que buscamos es poder. Si nos pusiéramos heideggerianos, ¿no? Entonces ya no nos importaría el poder, sino ahora sí, la verdad. Ahora, creo que así lo plantea él. Si efectivamente, es que qué complicado. Si efectivamente, como decíamos hace rato, esto tiene una clave de lectura política, tendríamos que decir que aún esta forma de buscar la verdad como de su ocultamiento no podría quedar fuera del problema del poder. de una trama de poder. Es otra forma de plantearse la lógica del poder, otra forma de plantearse la lógica del poder, no como una razón estratégico, metafísico, calculadora, como forma de poder, pero sí como un develamiento originario de la raíz fundamental de la tierra como forma de poder. Y riátale al nazismo. Y riátale al nazismo, exactamente. Sí. Y además sentado más en la irracionalidad. Sí, sí. No, pues claro, en la irracionalidad, o sea, más que en la irracionalidad, pues es una política basada en la manifestación de la pureza originaria. de la plaza llena,
Que se manifieste la verdad del pueblo en la plaza que se muestra. El concepto de logos. A ver, ¿cómo llegó al concepto de logos? Si otra vez la trama dice, la fenomenología lo que puede hacer es mostrar lo que se manifestaba. ¿Cómo lo va a mostrar? Pues va a llegar al lenguaje, o sea, con el lenguaje. El lenguaje es donde se muestra el ser. Esto lo van a tener también hasta el final. El lenguaje es la casa del ser, el hombre es el pastor del ser, porque lo que tiene el lenguaje, pues ahí lo cuida, como si fuera corregir. ¿No? Ahora, pero para poder decir eso, tiene que llegar al concepto de logos, o sea, para poder hablar del lenguaje. Entonces, por eso, el apartado B es el concepto de logos. Dice que logos significa fundamentalmente decir. La historia ulterior de la significación de la palabra logos y sobre todo las múltiples y arbitrarias interpretaciones de la filosofía posterior encubren constantemente la genuina significación. Vean cómo es un proceder. Es un proceder. O sea, el procedimiento es igual. ¿No? La historia ulterior de la significación de la palabra logos, sobre todo las múltiples y arbitrarias interpretaciones de la filosofía posterior, encubren la genuina significación del decir que él nos va a revelar, que es que logos se traduce encubridoramente como razón, juicio, concepto, definición, fundamento, relación. Eso es parte de la tradición encubridora equívoca. ¿Cuál es la genuina? La genuina es que el logos hace ver algo. ¿Saben qué curioso? Encuentra siempre la justificación originaria que le conviene. Entonces, o sea, al final está diciendo que el logos hace ver algo, cuando justamente trae toda lo que trae antes, ¿no? Es la cuestión de la manifestación y el mostrarse. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado para el mostrarse? El logos, porque hace ver algo. O sea, ¿qué sería, lo dije mal, qué sería lo más adecuado para la manifestación, para mostrar la manifestación, que no se muestra normalmente? El logos, porque el logos hace ver. Si lo otro no se veía, póngale logos y ya lo ves. Es buenísimo lo que hace. Y lo va a decir así tal cual. El logos hace ver algo, fainestai. O sea, la misma raíz que fainomena. Vale decir aquello de lo que se habla y lo hace ver para el que lo dice o correlativamente para los que hablan entre sí. Dice, el decir hace ver desde aquello mismo de que se habla. En el decir, apofansis. En la medida en que el decir es auténtico, o sea, no encubridor, en la medida en que el decir es auténtico, lo dicho debe extraerse de aquello de lo que se habla. De tal suerte que la comunicación hablante haga patente en lo dicho y así accesible al otro aquello de lo que se habla. Esta es la estructura de logos en cuanto a apofansis. No todo decir tiene este modo de patentizar que es propio del hacer ver mostrativo. Hacer ver mostrativo. Entonces, si la manifestación no es mostrativa, ponle el hacer ver mostrativo. Ya no salió. El logos puede tener la forma estructural de la síntesis.
El sin, de síntesis, tiene aquí una significación puramente apofántica. Significa hacer ver algo en su estar junto con algo, hacer ver algo en cuanto a algo. El ser verdadero de logos, es decir, el aletheuein, significa en el legein como apofainestai, sacar de su ocultamiento el ente del que se habla y hacerlo ver como desoculto, alefes, es decir, descubrirlo. Asimismo, ser falso significa engañar en el sentido de encubrir, poner una cosa delante de otra y de este modo hacerla pasar por algo que ella no es. No debe decirse de logos que es el lugar primario de la verdad. Verdadera en sentido griego y más originariamente que el logos es la esfesis, la simple percepción sensible de algo. Verdadero en el sentido más puro y originario, es decir, de tal manera descubridor que nunca puede encubrir, es el puro noein, la mera percepción contemplativa de las más simples determinaciones del ser del ente en cuanto tal. Este noein no puede encubrir jamás, jamás puede ser falso. Podrá ser a lo sumo una no percepción, insuficiente para un acceso simple y adecuado. Y hacia el final. Y como la función del logos no consiste sino en hacer que algo sea visto, en hacer que el ente sea percibido, logos puede significar también razón. A ver, también, de verdad, nomás quédense con estas cuestiones tantas veces de lo más puro y original. O sea, de veras tienen mucho peso. Parece, pero es que eso es político. Lo más puro y original. El momento en el que está diciendo eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el horizonte político? ¿En qué sentidos se está hablando políticamente? Si fuera de la filosofía, políticamente, de lo puro y lo original. Entonces ustedes nada más hagan la identificación. Tienen a un señor allá afuera, ¿no? Llenando las plazas, ¿no? Todo el mundo saluda, y el señor está hablando de lo puro y lo original. Y entonces este señor saca un libro en el que está hablando también de lo puro y lo original. Eso no es accidental. Y está hablando del valor de lo puro y de lo originario respecto a lo encubridor, respecto a lo que solamente disimula, respecto a lo que solamente nos conduce al equívoco, al error, y la necesidad de recuperar. O sea, finalmente, nada más para que cierre esta, finalmente, dice en el C, el concepto preliminar de la fenomenología. La expresión fenomenología podría ser formulada en griego de la siguiente manera: legein tafainomena. Pero como legein quiere decir apofainestai, fenomenología significará entonces apofainestai tafainomena. Hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo. Ese es el sentido formal de la investigación que se autodenomina fenomenología, pero de este modo no se expresa sino la máxima formulada más arriba, a las cosas mismas. Según esto, el término fenomenología tiene un sentido diferente al de expresiones tales como teología y otras semejantes. Nombran los objetos de las respectivas ciencias en su contenido qualitativo propio. Fenomenología descriptiva. Descripción no significa que una manera de proceder como la que tiene lugar, por ejemplo, en la morfología botánica,
Una vez más, el término tiene un sentido prohibitivo, abstenerse de toda determinación inevidente. El carácter de la descripción misma, el sentido específico de logos, solo podrá fijarse a partir de la cosa que debe ser descrita, es decir, determinada científicamente en el modo de comparecencia propio de los fenómenos. La significación del concepto formal y vulgar de fenómeno autoriza a llamar formalmente fenomenología a toda mostración del ente tal como se muestra en sí misma. ¿Qué es eso que la fenomenología debe hacer ver? ¿Qué es lo que por esencia necesariamente debe ser tema de una mostración explícita? Evidentemente aquello que de un modo inmediato y regular precisamente no se muestra, aquello que queda oculto en lo que inmediata y regularmente se muestra, pero que al mismo tiempo es algo que pertenece esencialmente a lo que inmediata y regularmente se muestra, hasta el punto de constituir su sentido y fundamento. Aquello que eminentemente permanece oculto o recae de nuevo en el encubrimiento o solo se muestra disimulado, no es este o aquel ente, sino como lo han mostrado las consideraciones anteriores, el ser del ente. El ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a ser olvidado y de esta manera enmudezca toda pregunta acerca de él o acerca de su ser. Más abajo, la ontología solo es posible como fenomenología. El ser del ente es lo que menos puede ser concebido como algo detrás de lo cual aún habría otra cosa que no aparece. Detrás de los fenómenos, ahí está el asunto de la metafísica. Detrás de los fenómenos de la fenomenología por esencia no hay ninguna otra cosa. El modo como pueden estar encubiertos los fenómenos es múltiple. Puede estar encubierto en el sentido de que uno ha sido descubierto, puede estar recubierto. Hace después la distinción, no me meto mucho ahí, entre fenoménico y fenomenológico, es una cosa técnica. Y después se pone a explicar cómo aplicará la fenomenología en este tratado. O sea, cómo aplicará la fenomenología en este texto. Le agradece a Husserl después. Las siguientes investigaciones solo han sido posibles sobre el fundamento establecido por Husserl, en cuyas investigaciones lógicas la fenomenología se abrió paso por primera vez. Y luego dice algo sobre la oscuridad. Con respecto a la pesadez y falta de belleza de la expresión en los análisis que habrán de seguir, permítaseme añadir la siguiente observación. Una cosa es hablar en forma narrativa sobre el ente y otra captar el ente en su ser. Para este último cometido, con frecuencia faltan no solo las palabras, sino sobre todo la gramática. Si se me permite una referencia a anteriores investigaciones analíticas acerca del ser, por cierto, de un nivel incomparablemente superior, se pegó tantito, ¿no? Póngase en parangón algunos pasajes ontológicos del Parménides de Platón o el cuarto capítulo del libro séptimo de la Metafísica de Aristóteles con un trozo narrativo de Tucídides y se verán las exigencias inauditas que en sus formulaciones hicieron de los griegos sus filósofos. O sea, otra vez, me parece que es genial la manera de pensar. O sea, piensen que es la... O sea, lo está haciendo para el memoria de Husserl, es la clase. Pero, ¿qué es lo que está haciendo en ese parrafito? O sea, yo lo que estoy haciendo se lo debo a Husserl. Pero en realidad, los únicos que han hecho algo parecido a lo que yo estoy haciendo, ¿no?, es Platón en el Parménides, Aristóteles, ¿no?, acompañándose de Tucídides y tal, ¿no? O sea, se puso por allá. Modestamente. Se puso por allá. O sea, en algunos libros justamente sobre el estilo de los filósofos, etc., esto es algo muy recurrente. O sea, cuando los filósofos quieren, ¿no?, parte del estilo filosófico es escoge ciertos enemigos muy fuertes, ¿no?, e identifícate
otros muy fuertes. Entonces es parte de cómo el nombre propio empieza a ser identificado dentro de una tradición específica. O sea, no está diciendo, yo estoy diciendo algo ahí entre, no, pero pues también se podría decir, ¿no? O sea, esto lo dijeron, sí, mucho mejor que yo, seguramente. Pero yo solamente soy comparable con lo que estoy diciendo, seguramente. Pero solo soy comparable con Platón, con Aristóteles. Ahí es donde me... ¿no? Eso es lo que está diciendo. Ahí es donde se puede. Ahí se acaba, por eso cierra y nos dio, creo, de tiempo. El parágrafo 8 justamente dice el plan del tratado. Y se los mencioné un poco la otra vez. Dice Heidegger, la elaboración de la pregunta por el ser se bifurca así en dos tareas. A ella responde la división del tratado en dos partes. Primera parte, la interpretación del Dasein por la temporeidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda parte, rasgos fundamentales de una destrucción fenomenológica de la historia de la ontología al hilo de la problemática de la temporariedad. La primera parte se divide en tres secciones: etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein, Dasein y temporeidad, tiempo y ser. La segunda parte se articula en un modo triple: doctrina kantiana del esquematismo, fundamento ontológico del cognitus sum de Descartes, el tratado de Aristóteles acerca del tiempo. Eso es lo que dice que va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es la primera parte y la primera y la segunda parte de la segunda. La tercera de la segunda no está y la segunda parte de la segunda no existe. Nada de eso está. Se queda en Dasein y temporeidad. Tiempo y ser no está. La doctrina kantiana del esquematismo no está. El fundamento ontológico de Descartes no está. Y el tratado de Aristóteles acerca del tiempo no está. Después de eso empieza la primera parte, la que promete ahí, la reflexión del Dasein y la temporalidad, etcétera, que podemos ver